Y bueno, hoy vamos a profundizar también sobre la oración. Esta palabra la hemos visto algunas veces también, pero hoy esta palabra le va a dar fuerza a la base, que es una oración de poder, de intercesión. Y en 1 de Timoteo capítulo 2 dice la palabra de Dios con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno, agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y esto es muy importante, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Estos dos versículos 3 y 4 nos hablan acerca de que, primero, es agradable para Dios cuando oramos de esa manera. Y también algo que Dios anhela es que las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de la oración de intercesión. Y vamos a ver que tiene muchas cosas, esa oración intercesora, algunas profundidades que vamos a tomar en este día de manera espiritual. Entonces, vemos que a Dios le agrada cuando oramos por otras personas, que Dios se goza cuando oramos por una nación, como está hablando ahí, porque está hablando por todos los hombres, por los que están en eminencia, y eso nos deja ver que a Dios le gusta cuando nosotros oramos por los demás. En el tiempo antiguo Dios también hablaba y esperaba que hubiera alguien que hiciese vallado. Así que nuestra oración en el secreto, cuando oramos por nuestras necesidades, cuando hablamos por el Señor, está bien hecha, y a Dios le gusta que oremos en el secreto. Pero hay algo más que Dios está anhelando de su pueblo, y es cuando nosotros aprendemos que Dios necesita de nosotros para que hagamos vallado por un pueblo, por un lugar donde Dios nos ha puesto. Probablemente algunos represente el barrio, la iglesia donde Dios los ha puesto, en otros la familia, la empresa, los compañeros de trabajo, pero Dios siempre nos ha puesto en un lugar para que nosotros clamemos. Entonces vamos a ver que en esa oración intercesora encontramos también a Daniel. Rápidamente vamos a leer Daniel 9, 5 y 6, y aquí vemos a un Daniel orando por su pueblo, y dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Esta oración la está haciendo Daniel, y sabemos que Daniel fue una persona muy correcta delante de Dios. Inclusive empezó a servir al Señor muy joven. Dios lo comenzó a llevar, a engrandecerlo en un lugar donde había sido llevado cautivo, y se reconocía por su integridad, porque era una persona muy correcta y siempre alababa al Señor. Pero aquí vemos a un Daniel que está reconociendo el pecado de su pueblo como si él lo hubiera hecho. Él dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Él no dice tu pueblo, tu pueblo te ha fallado, ha sido pecador. No, él dice hemos, porque él sabe que él es parte de ese pueblo, y aunque él hiciera lo correcto, estaba clamando por un pueblo. Así que comienza a clamar por ese pueblo como si él lo hubiera hecho, y es una actitud que tenemos que tomar cuando oramos por nuestras familias, cuando oramos por nuestros antepasados. Muchas veces oramos también para destruir cosas que vienen desde nuestros abuelos y todo eso, y nos colocamos en ese lugar como si nosotros hubiéramos cometido esas fallas, y tal como lo hace Daniel, que a pesar de su integridad reconoce que el pueblo, él como pueblo, ha pecado delante de Dios. Por eso dice, hemos pecado. Y esa es la forma que tenemos que orar para interceder por alguien. Siempre tenemos que colocarnos en los zapatos de esa persona y pedir misericordia como si fuera para nosotros. Tenemos que decirle, Señor, yo sé que nos hemos apartado, hemos hecho esto, y reconocer como si fuéramos nosotros que hemos fallado, clamándole a Dios por eso. Pero Dios quiere que también nos acerquemos de una manera, como también dice, que nosotros no nos habemos acercado al monte, se está refiriendo al monte Sinaí. Vamos a leerlo en una carrerita, vamos a ir. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Eso es lo que dice ahí. No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablara más. Y luego dice el versículo 22,
sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Así que cuando estamos intercediendo, y vemos esta palabra también en Hebreos, nos dice que no tenemos que orar como si nos estuviéramos acercando todavía al monte Sinaí. Este representa prácticamente es el monte Sinaí, donde fue dada la ley, donde había un temor, porque el pueblo tenía temor. Cada vez que descendía Dios o que se escuchaba algo, estaban atemorizados, y su oración, me imagino que era una oración muy miedosa, era una oración donde ellos decían en cualquier momento Dios nos destruye, y veo que también era una oración como enfocada mucho, como aferrándose a la ley y a sus demandas, como en su propio esfuerzo. Recordemos que en el tiempo antiguo, este monte Sinaí representa que solamente hay una persona que se puede acercar. Probablemente Moisés era el único que podía subir, y luego más adelante solamente el sacerdote podía acercarse a Dios. Ese Sinaí representa todo eso, representa como estar lejos de Dios, como que a veces oramos viendo a un Dios lejano, a un Dios que está por allá lejos, a un Dios que como que no nos escucha, porque eso es lo que muchas veces pensamos, que estamos todavía en ese Sinaí. Así que eso representa Sinaí, ver de lejos a Dios, como que en nuestra oración pensamos que tal vez no vamos a ser oídos, porque a veces el enemigo llega y tal vez comienza a acusar para que pensemos que Dios no nos va a oír. Pero nos dice acá la palabra que nos habemos acercado al monte de Sión, y ese monte de Sión ya representa la gracia de Dios, representa lo que Dios hizo, representa que Cristo, que podemos acercarnos a Dios porque Cristo es nuestro abogado, que ya podemos acercarnos delante de Él, que ya podemos estar cerca del Señor como nuestro Salvador con toda seguridad, que ya lo que pasa ya no es natural, sino es algo sobrenatural, porque el monte del Sinaí era algo físico, pero ya el monte de Sión ya está hablando de algo espiritual, está hablando ya de algo poderoso. Y esta oración que estamos hablando de intercesión tiene que llegar a un segundo nivel, a un nivel, ya no estemos en el plano físico, sino que tiene que llegar a un nivel donde nosotros ya estemos en el plano espiritual. Ese tiene que llegar, o debe ser la meta, que nuestra oración debe ser una oración que logre subir a ese monte, donde dice la palabra que en ese monte, inclusive dice millares de ángeles. Es una realidad que en las regiones celestes hay ángeles, ¿cierto? Eso lo dice la palabra, o sea, hay un fluir sobrenatural. Tenemos que orar creyendo que hay algo sobrenatural en nuestras vidas. Así que no es una oración a distancia, es una oración cercana, es algo celestial, es algo poderoso, la forma como ahora tenemos que acercarnos al Señor. Es entrar en otra atmósfera de cuando estamos orando. Tenemos que creer que va a haber sanidad, va a haber restauración. Cuando oramos va a salir la angustia, va a salir la desesperación. Cuando oramos, la gloria de Dios va a ser desatada en nuestro cuarto donde estemos, y las cadenas se tienen que romper, los yugos se tienen que romper, las enfermedades tienen que huir, y todo eso por el poder de Dios, porque el poder de Dios transforma todas las cosas. Entonces, esa intercesión es poderosa. Como un segundo punto de esa intercesión, estamos hablando de la intercesión, de lo bonito que Dios quiere en nuestra intercesión. Vamos a Daniel 10, amén. Y ahí vamos a ver también algo poderoso. Vamos a leer el versículo 2. El versículo 2 dice lo siguiente, dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas, o sea, 21 días. Pasamos de una vez al versículo 10. Dice: y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos. Entonces empezó a tener, a través de esta oración, duró 21 días, estaba clamando por algo al Señor, estaba pidiendo, y ese algo que estaba pidiendo era precisamente por su pueblo, estaba pidiendo una respuesta por el pueblo de Dios. Y aquí vemos de que él ya llevaba 21 días, son 21 días en que él estaba clamando, y dice que en ese momento algo lo hizo estar sobre sus rodillas, mostrándole la condición de nosotros de permanecer de rodillas por un pueblo, de permanecer de rodillas por un lugar, por una familia, por esos hijos que de pronto no han llegado, ¿cierto? Esa oración intercesora. Pasamos entonces al 12, y dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón
a entender, a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Entonces aquí está hablando un ángel que había venido a causa de las palabras desde el momento en que Daniel dispuso humillar su corazón y entender. Entonces notemos cómo empieza a clamar por un pueblo y Dios dice que desde el primer momento en que él empezó a humillarse por ese pueblo, sus palabras ya fueron oídas delante de Dios. Ahora el versículo 13, que es el versículo clave de este otro punto, es: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿A quién se está refiriendo cuando dice el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días? Recordemos que el que está trayendo aquí la respuesta es un ángel. El ángel que le está trayendo la respuesta a Daniel dice que el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Así que acá se está refiriendo a un principado de maldad que está operando en Persia. Y entonces dice también la palabra ahí: pero he aquí Miguel, que sabemos que inclusive dice que es uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Porque habla de Miguel, sabemos que Miguel también es el arcángel Miguel, ¿cierto? Y que Miguel es el encargado de pelear por el pueblo de Israel, porque acá le llama vuestro príncipe, ¿cierto? Y él es un ángel que Dios ha designado para allí. Entonces, vemos que un ángel vino con la respuesta, pero tuvo oposición durante 21 días. Y probablemente eso es lo que hoy le llamamos nosotros la oración intercesora de guerra espiritual también. Porque notemos cómo había una guerra en las regiones celestes entre la respuesta que Dios envió y la oposición, que era un principado también de maldad. Y notemos cómo esa oposición duró 21 días hasta que viene Miguel, ¿cierto? Otro enviado del Señor, otro ángel, para que pudiera el ángel traer la respuesta. Todo esto nos deja ver lo que es la guerra espiritual. Luego dice el versículo 18, sí, versículo 18: aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Nótese cómo en esa oración de guerra espiritual también van a llegar momentos donde vamos a sentirnos sin fuerzas, donde vamos a sentirnos sin alientos, porque obviamente es una guerra espiritual, una guerra que ya la hemos visto muchas veces allá en Efesios 6:12, ¿cierto? Donde Dios nos invita a que no tenemos lucha contra el hombre, contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. O sea que sí hay una lucha, sí hay una guerra espiritual, porque eso es lo que dice ahí: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino, o sea, sí hay lucha contra principados, potestades, gobernadores y jueces de maldad. Así que ese es como un versículo paralelo a lo que estamos leyendo aquí de lo que le pasó a Daniel. Daniel tenía una guerra espiritual y llegó un momento donde había desfallecido también a causa de lo que estaba experimentando, pero viene también algo, dice acá en el versículo 18, alguien que tenía semejanza de hombre lo tocó y dice: y me fortaleció, porque Dios está ahí siempre para fortalecernos. Versículo 19, y dice: y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Mire cómo el Señor nos hace recobrar las fuerzas. Y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, cada lugar tenía su principado. Amén. Y eso es algo muy importante. O sea, es algo muy real, que cada lugar probablemente el hombre ha sido el responsable de entregarle el dominio a estos principados. Y nosotros tenemos que entender que eso es algo muy real, que tenemos que estar orando para deshacer las obras de las tinieblas, como dice la palabra. Tenemos que estar orando para que Dios sea obrando y para que sea derribado todos esos principados de maldad. Como pudimos ver aquí, había un principado en Grecia y todo esto. Pero vamos a confirmarlo para que veamos cómo sí es muy real ese reino. Y vamos a verlo ahí en Ezequiel 28, versículo 2. Entonces dice la palabra: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Ahora, el príncipe de Tiro es un hombre. Mire lo que dice acá, dice: así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Y bueno, aquí le comienza a hablar, se está refiriendo a un hombre que era el que gobernaba en Tiro, ¿cierto? Un hombre, aparentemente alguien que
era el que gobernaba en Tiro. Pero luego dice el versículo 12, quiero que pasemos ahí, donde ahora va a hablar del rey de Tiro. Vamos a ver quién es el rey de Tiro. Ya vimos que el príncipe de Tiro era un hombre. Vamos a ver en el 12 quién era el rey de Tiro. Dice, hijo de hombre, versículo 12, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, unice, zafiro. Bueno, ahí habla todo esto, pasemos al 14. Dice, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y sabemos que ya se está refiriendo directamente, cuando habla de ese rey de Tiro, ¿cierto? Se está refiriendo a Satanás. Lo sabemos porque él era el querubín, lo sabemos porque él fue el que estuvo en el huerto del Edén para engañar a Adán y Eva, ¿cierto? Entonces, veamos cómo la palabra me enseña de un príncipe que es un ser humano que está a la cabeza, pero de Satanás que está ahí en Tiro siendo el rey, o sea que el que estaba gobernando realmente Tiro era Satanás. Notemos que eso es algo que tenemos que aprender sobre la guerra espiritual, sobre una oración intercesora de guerra espiritual. Y esto probablemente porque las personas de ese lugar le habían entregado prácticamente el gobierno a Satanás. Y nomás hay que ver el príncipe de Tiro cómo era, ¿cierto? Que dice que se había enaltecido, que se había llenado de orgullo, que creía que era Dios, que creía, mejor dicho, que tenía la sabiduría más grande. Nomás con ver ese príncipe, pues nos demos cuenta que me imagino cómo sería el pueblo. Entonces le habían entregado el dominio a Satanás. Entonces, esto nos enseña sobre la oración de intercesora de guerra espiritual, que tenemos realmente que orar y clamar para que en los diferentes lugares donde tenemos familias o personas también recién convertidos, tenemos que orar para que no haya ese poder que los pueda mantener cautivos, sino que el Señor los haga libres. Ustedes saben que hay zonas donde vemos de pronto donde vemos drogadicción, donde vemos prostitución, donde vemos todo esto, es porque hay principados de maldad que están operando allí en estas zonas. Por eso tenemos que también clamar continuamente para que Dios también envíe. Recordemos que estábamos hablando en el primer punto de que el monte de Sión tiene que ver también con millares de ángeles, para que Dios también sea enviando sus ángeles para que sean derribando también esos principados, y bueno, y vamos a ir como tercer punto con Gálatas 4:19 vamos a terminar, amén. Aquí está hablando el apóstol Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quiere decir que ya el apóstol Pablo había sufrido unos primeros dolores de parto, porque él dice, por quienes vuelvo a sufrir. ¿Y por qué está hablando de esos dolores de parto? Probablemente era la forma en que él tenía para poder entender el dolor que sentía por cada persona que estaba llegando a los pies de Jesús y estaba siendo formado. Nótese cómo habla esta palabra, los dolores de parto. Probablemente un hombre no pueda entender los dolores de parto como una mujer que ya ha tenido sus hijos, ¿cierto? Pero aquellos que hemos podido acompañarlas en ese proceso, sabemos que ha sido un proceso duro. Cuando el apóstol Pablo menciona esto, es porque la oración intercesora no es una simple oración donde pedimos por alguien, ay Señor, aquel nuevo, Señor, ayúdalo, no, sino hay que sentir algo. El apóstol Pablo realmente sentía algo en su espíritu, en su corazón, algo tan fuerte que él tenía que asimilarlo con dolores de parto. Era algo fuerte lo que él sentía cada vez que oraba por una persona nueva, cada vez que oraba por esos convertidos, por esas personas de las iglesias. Entonces, él hacía una oración donde a través del Espíritu Santo sentía como esos dolores de parto. Ahora, menciona dolores de parto porque precisamente los hijos, ¿cierto?, tienen que nacer bajo esa condición, ¿cierto? O sea, cada persona que viene es porque su madre le tocó sufrir unos dolores de parto. Hablándole del término espiritual, así muchas veces tiene que pasar para que una persona sea formada espiritualmente. Hay alguien que está orando, clamando, de tal manera que sienten en su propio cuerpo el dolor por esa alma, el dolor por esa persona, para que sea formada. Entonces, mire que por eso es que les decía en el primer punto, que no es una oración física. Ya no solamente una oración así por orar. Muchas veces oramos, sí, Señor, aquel nuevo, ayuda. Sí, también el otro, Señor, restaura. No, tenemos que sentir realmente cuando estamos orando.
Y muchas veces va a llegar el momento en que a través del Espíritu Santo sintamos una carga impresionante. Por allá ahí en Romanos también dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y que nos ayuda a hablar como conviene con gemidos indecibles. A veces esos dolores de parto vienen con esos gemidos indecibles, estamos clamando, sentimos que estamos clamando por alguien y sale algo de lo más profundo de nuestro corazón. Es el Espíritu Santo que nos está ayudando a clamar por algo que está haciendo en una persona. Pero esto no debe de faltar. Recordemos siempre, cuando estemos orando por alguien, cuando estemos clamando por alguien que de pronto ha caído, que de pronto está todavía muy nuevo en las cosas de Dios y que por lo tanto tiene todavía una doble vida, recordemos que tenemos que orar sintiendo por ellos realmente con todo nuestro corazón. Esa oración intercesora tiene que llegar a otro nivel. Entonces, cuando oremos por alguien, pidámosle al Espíritu Santo. Vamos a decirle al Espíritu Santo, ayúdame para que podamos hacer lo que hacía el apóstol Pablo, que sentía realmente esos dolores de parto por cada una de esas personas a las cuales les había llevado el mensaje. Y que llegue el momento en que usted pueda experimentar a través del Espíritu lo que es clamar por esa persona, sintiendo muchas veces lo que está sintiendo la persona, porque Dios a veces nos va a permitir que sintamos lo que está experimentando esa persona, para que podamos clamar con más fuerza, para que podamos clamar con todo nuestro corazón, y de esa manera el Espíritu Santo obre de una manera mayor sobre esas personas. Y recordemos entonces una oración donde pasamos, no ya en el monte Sinaí, sino el monte de Sión, una oración donde entendemos que podemos acercarnos a Dios confiadamente, tranquilamente, recordando que no es por nosotros que nos acercamos a Dios, sino por lo que hizo Cristo, recordando que hay una región celeste, hay unos principados por los cuales tenemos. Y yo sé que las personas que han orado alguna vez han sentido esa opresión, que como que no pueden orar, que como que no sienten deseos de orar. Y todo eso es porque algo está pasando en las regiones celestes, hay oposición, hay todo eso. Así que a veces tenemos que orar y hacerle guerra al enemigo y usar las armas que Dios nos ha entregado hasta que ya el Señor hace una bonanza y tenemos una oración poderosa, una oración donde ya hay un fluir sobrenatural. Entonces notemos que la guerra espiritual sí es muy real y tenemos que estar preparados para eso. Algo que yo veía en la iglesia y de pronto me viene ahorita es que muchas veces cuando viene la opresión hay gente que se cansa en la opresión. En la opresión dicen, ay no, el culto hoy estuvo muy apagado, hoy el culto estuvo, pero realmente lo que estaba pasando en ese momento era opresión. ¿Y qué tenemos que hacer en la opresión? Levantarnos como guerreros, a clamar, a usar las armas que Dios nos ha dado para que esa opresión que están generando posiblemente algunos principados de maldad o cualquier cosa, pues sea derribada y otra vez los cielos queden abiertos para recibir la gloria de Dios. Y como les dije, el tercer punto, pues orar, interceder, sintiendo realmente ese dolor en nosotros, sintiendo ese peso por esas personas, por esas almas, que dice acá la palabra, hasta que Cristo sea formado en vosotros.